Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de Don Ramón. Gracias por estar aquí. Recuerden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita, compartir el video y dejar sus comentarios en diferido. Así es que, como les comentaba, hoy hablaré de Ramón Valdés y, como le decían, el Rorro. Y bueno, pues es el ícono inmortal de la vecindad. Hoy nos sumergimos en la vida y el legado de uno de los personajes más queridos y entrañables de la televisión latinoamericana, Don Ramón, interpretado por el inigualable Ramón Valdés. Claro que sí, cómo no, si se acuerdan de él. Aquí una foto de él pues de joven, muy guapo, muy galán, ¿verdad? Así es, don Ramón no es solo un personaje, es un fenómeno cultural que ha trascendido generaciones y fronteras, conectando con millones de personas en todo el mundo, desde México hasta Brasil, donde es cariñosamente conocido como Seu Madruga, que significa don o señor madrugada. Su figura sigue siendo un recuerdo intangible y un puente hacia la herencia para muchos. Pues en este programa vamos a desglosar quién fue don Ramón Valdés, cómo dio vida a este personaje tan particular, sus relaciones en la vecindad y por qué, décadas después de su primera aparición, don Ramón sigue siendo tan relevante y querido. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, risas y por supuesto mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Quién no lo recuerda, verdad? A este personaje tan icónico que fue don Ramón Valdés. Bueno, pues para entender a don Ramón, primero debemos conocer al hombre que le dio vida, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, nacido el 2 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México. Ramón creció en una familia numerosa y humilde que se mudó a la Ciudad Juárez cuando él tenía solo 2 años. Era conocido afectuosamente como el Moncho. Lo interesante es que la vena artística corría por sus venas. Ramón fue el único actor en su familia. Su hermano Germán Valdés, conocido como Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio Valdés, el Ratón Valdés, también fueron figuras destacadas en el mundo del espectáculo. Fue precisamente Germán quien lo introdujo en el cine y Ramón hizo su debut en la película Calabacitas Tiernas en 1974. Aquí están sus hermanos. ¿Quién no los va a recordar, verdad? Y si no, bueno, pues aquí se los presento y también su historia de estos grandes actores del cine de oro. Antes de la televisión, Ramón Valdés tuvo una prolífica carrera en la época de oro del cine mexicano, participando en más de 50 películas, a menudo en papeles sin crédito o de reparto, especializándose en personajes de antihéroes hiperactivos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1968, cuando conoció a Roberto Gómez Bolaño, Chespirito. Y aquí tenemos una foto, claro, con él. Muy amigos, ¿verdad? Chespirito reconoció de inmediato el talento natural de Valdés y lo invitó a unirse a sus proyectos, comenzando con los supergenios de la Mesa Cuadrada, que más tarde se convertiría en Chespirito. Y fue en 1973 cuando llegó el papel que lo inmortalizaría, Don Ramón, en El Chavo del Ocho. Se dice que el personaje de Don Ramón era muy similar a la personalidad de Valdés en la vida real, lo que le dio autenticidad inigualable. Además de El Chavo, Valdés también brilló en El Chapulín Colorado, a menudo como el antagonista tripa, Tripa Seca,
y como el Peterete en los sketch de los Coquitos. Ambos programas se convirtieron en éxitos internacionales, capturando a todo el elenco a la fama mundial. Valdés dejó El Chavo del Ocho en 1979, pero regresó brevemente en 1981. Un regreso que fue una sorpresa genuina, incluso para sus compañeros de reparto, como María Antonieta de las Nieves. Lamentablemente, dejó el programa definitivamente a finales de 1981 y continuó trabajando en televisión y cine hasta 1986, incluyendo proyectos como la comedia venezolana Federico y su último trabajo, Akekiko, en 1987. ¿Ustedes sí se acuerdan de esas fechas, de cuando se fue, cuando regresó? Déjenme en los comentarios quiénes se acuerdan de, de esta partida y regreso de don Ramón a Chespirito. Ramón Valdés era un fumador empedernido y era común verlo con un cigarrillo en los sets de grabación, que obviamente en aquellos años sí se permitía. Ahorita, pues ya no, ya tiene algunos años que ya no está permitido estar fumando en espacios cerrados. Trágicamente falleció el 9 de agosto de 1988 a los 63 años. Pues la verdad es que no estaba tan grande, ¿eh? A causa de un cáncer de estómago que se había extendido a la médula espinal. Fue enterrado en Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México, el mismo cementerio donde descansa su gran amiga Angelines Fernández, doña Clotilde. Su vida marcada por la humildad y la inestabilidad económica en sus primeros años se reflejó de alguna manera en las luchas de su personaje, lo que añadió una capa de realidad a la comedia. Ellos fueron muy amigos, muy, muy amigos, y bueno, están pues en el mismo panteón, ¿verdad? Que la amistad, ojalá, ojalá en el más allá, sí. Sí existe el más allá y ellos sigan siendo muy buenos amigos. Ahora hablemos del personaje que todos amamos, don Ramón. Es un viudo desempleado que vive en el apartamento número 72 de la vecindad del Chavo, propiedad del señor Barriga. Es el padre de la traviesa Chilindrina y nieto de doña Nieves. Su esposa, cuyo nombre nunca se menciona, falleció durante el nacimiento de la Chilindrina. Don Ramón es un personaje lleno de contradicciones que lo hacen increíblemente humano y divertido. Se le describe como carismático y de buen corazón, pero también tiene un carácter explosivo y es muy estricto con su hija. Se irrita fácilmente con los niños, especialmente cuando el Chavo se burla de él por ser flaco o considerarlo viejo. Imagínense si ahorita se dijeran esas cosas, pues no, ya hubieran quitado el programa, ¿verdad? Y aquí viene una de sus características más famosas, su absoluta falta de interés en el trabajo. Su frase icónica: no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Resume perfectamente su filosofía de vida. A pesar de esto, a lo largo de la serie, don Ramón tuvo una infinidad de ocupaciones temporales: fontanero, zapatero, carpintero, yesero, vendedor de globos, mecánico, vendedor de churros, peluquero, jardinero, vendedor de ropa, lechero. La lista es interminable. Estas ocupaciones, aunque efímeras, eran el motor de muchos episodios, generando situaciones cómicas, a menudo complicadas por la intromisión del Chavo. Esta constante búsqueda de trabajos temporales, aunque humorísticos, también refleja una realidad económica que muchas personas enfrentan, lo que lo hace aún más identificable. Y no podemos olvidar su vestuario distintivo: una camiseta negra, verde o gris oscura con un bolsillo
donde guardaba sus cigarrillos, pantalones, zapatillas deportivas blancas y un sombrero piluso azul claro. Esta vestimenta consistente, a pesar de su inestabilidad situación financiera, de su inestable, perdón, situación financiera, se convirtió en un ancla visual para el personaje, haciendo instantáneamente reconocible y simbolizando una cierta firmeza en su identidad. Las interacciones de Don Ramón con los residentes de la vecindad son el corazón del humor y la profundidad emocional del programa. Empecemos con su relación más importante, la que tiene con su hija, la Chilindrina. Aquí está la otra foto de Don Ramón. Aunque don Ramón es estricto y a menudo la regaña, incluso con alguna que otra cachetada, su amor por la Chilindrina es innegable y profundo. Ella es su principal motivación y su ausencia en la serie animada, por ejemplo, Flanderizo, un poco al personaje haciéndolo parecer más perezoso al no tener la misma motivación para trabajar. Luego tenemos la interacción explosiva con doña Florinda y Kiko. Don Ramón se irrita fácilmente con los niños y a menudo los reprende por sus travesuras. Esto casi siempre lleva a que doña Florinda lo acuse injustamente de haberle hecho daño a Kiko, resultando en la famosa bofetada o una paliza fuera de escena. Lo más cómico es que, incluso cuando Kiko aclara que otra persona fue la responsable, don Ramón a menudo sigue siendo abofeteado. Sí, ¿verdad? En todas, todas esas escenas, tuviera o no tuviera la culpa, ahí va la bofetada. La secuencia es icónica, doña Florinda diciendo: "Vámonos, tesoro, no te juntes con esa chusma", Kiko añadiendo: "Chusma, chusma", y la relación de don Ramón arrojando su sombrero e imitando el llanto del chavo ante su famosa frase: "Y no te doy otra porque". Esta dinámica, aunque humorística, también toca temas de injusticia y malentendidos. Claro, si fuera ahorita, como les mencionaba, pues ya lo hubieran cancelado el programa. O sea, ni siquiera lo hubieran dejado transmitir. Y por supuesto, no podemos olvidar la deuda perpetua con el señor Barriga. Don Ramón siempre le daba 14, a veces 15 meses de alquiler y hace todo lo posible por evitarlo, ya sea escapando por la ventana o distrayéndolo con conversaciones sobre su equipo de fútbol favorito, el Necaxa. A veces intenta saldar parte de su deuda realizando trabajos temporales de mantenimiento, lo que, como ya mencionamos, suele terminar en más problemas económicos. Otra relación clave es con doña Clotilde, la bruja del 71, eh, quien está perdidamente enamorada de él. Don Ramón no le corresponde y a menudo huye a sus avances, pero mantiene una buena relación con ella, acepta sus regalos y su comida y la defiende de los insultos de bruja de los niños, aunque su rechazo hacia ella en favor de otras mujeres, basado puramente en la apariencia física, puede ser visto como un aspecto problemático de su personaje. Pero Angelina Fernández era una mujer guapísima, guapísima. Finalmente, su rol como figura paterna y guía moral para el chavo. A pesar de que a menudo se molesta con él, don Ramón es uno de los pocos personajes que realmente se preocupan por el chavo, junto con el señor Barriga, Ñoño y Patty. Ocasionalmente le da importantes lecciones morales, como enseñarle que la venganza nunca es buena opción y que la gente buena debe amar a sus enemigos. Esto lo convierte en una figura compleja y entrañable
que a pesar de sus defectos muestra una profunda bondad. El legado de Don Ramón no estaría completo sin sus frases icónicas que se han arraigado en la cultura popular latinoamericana. ¿Quién no ha dicho alguna vez: "¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí"? A ver, ¿qué otras frases? Acuérdense, escríbanlas aquí en los comentarios, por favor. O su famosa declaración sobre el trabajo: "No hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar". Siempre está su lealtad inquebrantable al fútbol. Yo le voy al Necaxa. Y por supuesto, después de golpear al Chavo, su clásico: "Y no te doy otra nomás porque". Estas frases, junto con otras como cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa, o tenía que ser el Chavo del Ocho, no son solo líneas de un programa, son parte de nuestro vocabulario diario y se ha convertido en memes que siguen circulando en la era digital. Y hablando de momentos memorables, hay escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva, las bofetadas incluso de doña Florinda, sus intentos de evitar al señor Barriga y a veces escapando por la ventana. También sus diversos trabajos temporales, como vender eh, churros, trabajar en la carpintería, que siempre terminaban en un caso cómico. Y no podemos olvidar el emotivo episodio donde el Chavo es culpado por robar y abandonar la vecindad, un momento que conmovió a muchos fans. Otro clásico es su clase ilegal en las escuelas, donde su explicación de una señal de peligro significa peligro. Es considerada por muchos como una de las mejores escenas de la historia de televisión. Estos momentos llenos de humor y a veces de una profunda humanidad son la razón por la que Don Ramón sigue siendo tan recordado. La pregunta clave es: ¿por qué Don Ramón sigue siendo tan relevante y querido décadas después? La respuesta radica en su increíble capacidad de identificación, como un viudo desempleado que busca trabajos temporales y lucha por pegar el papel. ¿Ah? No les digo, o sea, ay, entre estos lentes y em, la dilexia y de todo un poco, pero bueno, aquí estamos. Em, y luchar por pagar el alquiler, encarnar el arquetipo del hombre desempleado que no paga el alquiler. Sus luchas con el empleo y su aversión filosófica al trabajo resuenan profundamente con audiencias de todos los estratos económicos, especialmente aquellos que son orígenes de bajos ingresos. La gente se ve reflejada en sus desaventuras, en su presencia a pesar de los golpes que le da la vida. Su inmensa popularidad es evidente en lugares como Brasil, donde ha alcanzado una estatua de culto como Seu Madruga. Incluso se publicó un libro dedicado a él, Seu Madruga, Vila e Obra. Es un homenaje a Ramón Valdés y su personaje, lleno de entrevistas y curiosidades. Miren, díganme en los comentarios quién tiene el libro, quién lo leyó, a quién se lo regalaron o si a ustedes se los regalaron. En la era digital, su legado sigue vivo. Don Ramón es frecuentemente presentado en memes y cuentas de redes sociales, demostrando su perdurable presencia digital. Esta transformación de sus momentos y frases en memes es una forma contemporánea de inmortalidad cultural, asegurando su relevancia continua entre las nuevas generaciones. Pues sí, ¿verdad? Ya son muchas generaciones, muchos años. Bueno, aquí lo vemos con su esposa.
El Chavo del Ocho en sí mismo es considerado uno de los elementos culturales más importantes en México y el mundo, conectando a millones de personas. Y Don Ramón, con su mezcla de rudeza, pereza y profunda bondad, es una pieza fundamental de ese éxito. Su personaje no solo divierte, sino que también ofrece una poderosa forma de consuelo. Las audiencias ven sus propias luchas con la inestabilidad económica y el trajín de la existencia reflejadas humorísticamente en él. Su capacidad para persistir frente a las adversidades lo convierten en un símbolo de perseverancia para la persona común. En resumen, Don Ramón es mucho más que un personaje de televisión. Es un ícono cultural, un recuerdo intangible que se ha transmitido de generación en generación. Su legado es un testimonio de la brillantez de Ramón Valdés y de la capacidad de un personaje para resonar en las experiencias humanas, universidades de lucha, familias y resiliencia. Desde sus deudas con el señor Barriga hasta sus interacciones con doña Florinda y su sorprendente papel como guía moral para el Chavo. Don Ramón navegó el caos diario de la vecindad en una mezcla única de ingenio y vulnerabilidad. Sus frases icónicas y su imagen continúan prosperando en la cultura popular, consolidando su lugar como un símbolo perdurable del hombre común en América Latina. Como ven aquí con la esposa y bueno, con sus demás compañeros, con sus hermanos, los personajes que él ha interpretado, y esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y el legado de Don Ramón. Nos gustaría saber cuáles son sus momentos favoritos de este personaje. Déjenlos en los comentarios, se los voy a agradecer y espero que sigan disfrutando las películas de Don Ramón, las la serie del Chavo y bueno, todo lo que hizo Don Ramón también en el cine de oro mexicano. Y pues muchas, muchas gracias. Recuerden darle like, dejar comentarios, activar la campanita, compartir el video y sigamos disfrutando de Don Ramón y de todo su legado. Gracias. Adiós.